Señor, cuán difícil sea su situación. Tú, mi Dios del cielo, puedes cambiar las circunstancias. Tú, mi Dios del cielo, puedes cambiar las situaciones, Señor, aleluya. Tú, mi Dios del cielo, puedes cambiar sus corazones, mi Dios. Hoy en esta hora, Padre Santo, Señor, pedimos, Padre Santo, Señor, que obres milagros, que obres prodigios, Señor, aleluya. Que, Señor, estas preciosas almas, sobre todas las cosas, se encuentren el camino a la salvación, Padre. Que puedan, Señor, ser guiadas, bendito Dios del cielo. Que tú enciendas una luz delante de ellos, que los guíe, Padre, que los alumbre, Señor. Que la luz de tu palabra, Padre, resida en sus corazones permanentemente, mi Dios del cielo. Y que esa palabra, Padre, produzca cambios, Señor, en sus vidas. Cambios que Señor, moldeen sus vidas, que cambien su conducta, mi Dios del cielo. En el nombre precioso de Jesús, Padre, te pido, Señor, por la familia de nuestro hermano Salas, Padre Santo. Señor, tú lo fortalezcas a cada uno de ellos. Sabemos que hay dolor, que hay tristeza, que hay llanto, mi Dios, pero tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra fortaleza, tú eres el que nos conforta, Padre mío, Señor, porque, Señor, el sentimiento es parte de nuestra naturaleza, Padre Santo. Guárdalos en tus manos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué vamos a desear, hermanos, para ellos? Que Dios los bendiga y oremos por ellos. Pueden pasar sus lugares y sigan buscando del Señor, porque Él tiene la respuesta a su necesidad. Vamos a seguir adelante, hermanos, y vamos a escuchar la palabra del Señor a través del ministro Lucas Elías, y estemos con reverencia y apreciemos, hermanos, estos momentos, porque hay momentos que ya no se van a volver a repetir. Hay oportunidades que más no se van a presentar. Dios los bendiga, el Señor los guarde, hermanos. Muchas gracias, pastor. Gloria al Señor. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Paz de Cristo, mis hermanos. Hermanos, me siento muy agradecido con el Señor. Agradecido con mi pastor, ¿verdad? Por esta oportunidad que se me presta. Y con ustedes, hermanos, porque hacen el esfuerzo por llegar a este lugar. Sabemos que venimos cansados del trabajo, ¿verdad? Pero que aún así queremos escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que alimenta el alma, la que guía nuestras vidas, la que nos hace reflexionar. Hermanos, les voy a pedir que abran sus escrituras en el capítulo 13 del libro de Romanos, y vamos a leer del 1 al 7 para entrar al consejo de la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Romanos capítulo 13, verso 1 al 7, dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos,
porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ayúdenme a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por esta oportunidad más que me das, bendito Jesús, Señor. Te doy gracias por este mensaje, Señor, que has puesto en mi corazón, Señor, para impartirlo, Señor, a tus hijos, Padre Celestial. Te pido hoy, mi Dios del cielo, que guíes mis labios, que guíes mis pensamientos, Señor. Que seas tú, mi Dios del cielo, Señor, el que hable a través de mí, bendito Dios, en el nombre precioso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Tomen sus lugares, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos, hermanos, mirando el tema de la autoridad. Y yo le puse como título a este tema, reconociendo la autoridad. Un tema difícil, controversial. Se dice que hoy en día en muchas iglesias, muchos pastores tienen temor de hablar acerca de la autoridad, del tema de la autoridad, porque es un tema fuerte y que mucha gente se escandaliza porque sienten que este tema los ofende, que este tema los lastima. Hermanos, hoy en día la gente quiere oír solamente de prosperidad y de otras cosas, pero no quieren oír de corrección, no quieren oír de sometimiento. Por eso el mundo está como está. Por eso el mundo está sumergido en violencia. Por esa razón es que ellos, ¿verdad?, viven una vida de desobediencia. Nadie quiere sujetarse a la autoridad. Pero, hermanos, si miramos las escrituras, desde el principio del evangelio, yo encuentro a un hombre predicando en el desierto, el cual, cuando miraba a aquellos que habían abandonado la autoridad, la ley de Dios, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Después encontramos a uno más grande que él, el cual les decía: hipócritas, sepulcros blanqueados. Y así sigue la corrección a lo largo de todo el Nuevo Testamento, hasta llegar al libro de Apocalipsis. Y nosotros miramos en todo el Nuevo Testamento que hay palabras de amor, palabras de bendición, pero también palabra de corrección para la iglesia. Y es lo que hoy en este tiempo mucha gente no quiere escuchar, la palabra de corrección, aleluya. Pero todos nosotros debemos aprender a estar sujetos a la autoridad. Uno de los principios más elementales e importantes en la Biblia es la autoridad. Desde el principio de la creación, conforme Dios fue creando al universo, Dios fue estableciendo leyes. La ley de la gravedad, la ley de la gravitación, las leyes morales para que los hombres, ¿verdad?, no se desvíen. Dios todo lo ha establecido, todo lo ha creado y ha establecido sus leyes. Todo lo que Dios creó funciona de acuerdo con las leyes. Y las leyes que Dios creó, el hombre no las puede cambiar jamás. Han intentado tratar de cambiar las leyes, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El mundo cambia, cambian los gobiernos, cambian los presidentes, cambian los reyes, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Nadie puede cambiar la ley de Dios. Así que el hombre tiene que entender que la clave de la vida es entender las leyes y sujetarse a ellas. Esa es la clave de la vida para vivir una vida sana moral,
de buena conducta y agradable delante de Dios. Entenderlas y sujetarnos a ellas. Como dice el libro de los Romanos en el verso 1, capítulo 13, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Nos está hablando a usted, a mí, a todo aquel que se considere una persona. Sométase toda persona a las autoridades superiores. No está diciendo solamente a los reyes, no está diciendo a los magistrados, a los presidentes, no. Dice a todas las autoridades superiores. Cualquier autoridad que sea superior. Aquí en la iglesia tenemos como autoridad a nuestro pastor. Tenemos copastores, tenemos ministros, tenemos diáconos, tenemos sugieres, y a todos hay que estar sujetos a ellos. ¿Por qué? La escritura nos está diciendo: sométase toda persona a las autoridades superiores. En una ocasión les decía a alguien, aun cuando una persona está lavando o trapeando un baño y te dice: no pases por favor, él está ejerciendo su autoridad. Y aunque usted sea un ministro, sea un abogado, un presidente, tiene que respetar la autoridad de aquel que está trapeando el piso. ¿Por qué? Porque en ese momento él está ejerciendo su autoridad. Amén. Dice: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que fue Dios quien esparció a los hombres por todo lo ancho de la tierra. Fue Dios quien formó naciones, puso reyes, estableció gobiernos, estableció leyes. Y el mundo hoy en día está lleno de imágenes autoritativas, imágenes de autoridad que te guían, que te dicen: alto total, no le des por este lado. Semáforos que te marcan, que te dicen a qué horas tienes que partir, a qué horas te tienes que detener. Montones de señales que hoy en día nos marcan y que ejercen autoridad. Están ahí porque las han puesto como autoridad, y nosotros debemos aprender a respetarlas también. Porque si no, ¿qué dice la escritura? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Aunque sea un señalamiento, estamos nosotros, ¿verdad?, violando aquella autoridad que el gobierno puso, porque no está puesta por sí sola. Alguien la tuvo que poner. A lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es la razón por la cual a nosotros nos va mal continuamente. Es la razón porque nosotros llevamos a veces una vida de fracaso tras fracaso tras fracaso. ¿Por qué? Porque no nos estamos sujetando a las autoridades correspondientes, y lo que estamos haciendo es acarreando condenación para nosotros mismos. Amén. Es Dios el que pone gobiernos. Él los quita. Dice la escritura que Él pone reyes, Él quita reyes, Él pone presidentes, quita presidentes, para que cada uno de ellos haga su voluntad. Aun cuando Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, le dijo Pilato: ¿no ves que tengo autoridad sobre ti? Y Jesús le respondió: ninguna autoridad tuvieras en mí si no te fuese dado de arriba. Cristo le está señalando que si Él tiene autoridad, no es porque Roma le había dado autoridad, es porque Dios le había dado autoridad sobre Él. Gloria a Dios. Entonces, esto es lo que muchas veces nosotros no entendemos. Cuando el hombre sobrepasa los límites de Dios, cuando el hombre quiere juzgar a Dios, cuestionar a Dios por sus acciones, el hombre, esto acarrea juicio para su propia vida, porque ¿quién entiende los pensamientos de Dios? El hombre cuestiona a Dios por todas las cosas que suceden en la vida.
Dios tiene que levantar presidentes malos con gobiernos malos para corregir la maldad o la mala conducta de la gente. Dios lo tiene que hacer. Los gobernantes son servidores de Dios y dice la Escritura que la espada es el símbolo del castigo. Los gobiernos civiles tienen la autoridad de Dios para detener la maldad de los hombres. Es decir, si un gobierno deja sin castigo a algún delincuente o todo aquel que hace maldad, está acarreando juicio para su ciudad o para su país. Si el gobierno no pone leyes, si el gobierno no castiga la maldad, aquel país, aquella ciudad se llenará de violencia. Cuando el gobierno se corrompe, cuando el gobierno no hace justicia, ese país terminará sumergido en la oscuridad. Y miramos ahora, por causa de la corrupción de los gobiernos, cómo se encuentra el mundo hoy en día. Porque todo se puede comprar con dinero. Gente que juzga a Dios por las guerras, por el hambre, por las catástrofes en el mundo, pero que ni aún así se arrepienten. Y no se dan cuenta que estos acontecimientos son juicios de Dios. Es el pago por su maldad. Ellos no lo miran de esa manera, pero es la forma en que Dios refrena un poco la maldad de los hombres. Y aún todavía les espera un día de juicio, en el día del juicio final. Un día en cual el Señor juzgará a los hombres, juzgará a la humanidad. Gente que juzga a Dios porque su hijo le fue arrebatado. Gente que juzga a Dios porque su esposa o sus padres les fueron arrebatados. Y dicen, ¿por qué Dios permitió esto? Me decía en una ocasión un varón que es amigo mío. Me dijo, oye Lucas, ¿por qué dice, si Dios es tan bueno, por qué Dios permite que maten y violen a los niños? Entonces yo le contesté y le dije, mira Ciro, le dije yo, hay cosas que tú no entiendes. Le digo, pero cuando estas cosas suceden, nosotros le damos gracias a Dios, porque ese niño fue llevado al reino de los cielos. Quizás ese niño es el único de toda aquella familia que va a alcanzar salvación. Y Dios se lo está llevando antes que sea contaminado por la conducta y la rebeldía de sus padres. Pero los padres no lo miran de esa manera. Ellos solamente juzgan a Dios y critican a Dios por lo que les ha sucedido. Pero no miran que ellos son el ejemplo para llevar al infierno a su propio hijo. Pero Dios está actuando a tiempo, antes que este niño sea contaminado por la maldad. Es por esa razón que Dios a veces actúa en formas misteriosas que nosotros no entendemos. Pero eso no es motivo para juzgar a Dios, para criticar a Dios. Como dicen los ateos, como dice mucha gente que no quiere creer en Dios. Los padres viven en borracheras, en pleitos, en iras, en contiendas y no se sujetan a la autoridad de Cristo para que Cristo cambie sus vidas. A veces tienen que esperar hasta que algo así semejante suceda en sus vidas para poder reflexionar un poco. Y a veces cuando ya pasa el dolor, vuelven otra vez al mundo, vuelven otra vez a hacer las mismas acciones. Y en el día de la resurrección, el único que se levantará será aquella criatura que fue arrebatada a tiempo. Alabado sea el Señor, aleluya. Y si es un hijo de un cristiano el que muere, tampoco no debemos nosotros de juzgar a Dios. Porque tú, ¿cómo puedes saber si cuando llegue este niño a la juventud, ese niño se te va a descarriar? Y quizás este niño nunca iba a volver al camino de Dios.
Y antes de que eso suceda, Dios se lo está llevando. Entonces, esa es la respuesta que yo le di a este varón. Lo entendió. Me dice, gracias, nunca había visto las cosas de esta manera. Pero hay gente que solamente juzga y critica a Dios por todas las cosas que suceden en la vida, por lo malo que les fue en la vida. Si Dios es tan bueno, ¿por qué me violaron? ¿Por qué me golpearon? ¿Por qué me trataron mal? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué me hicieron lo otro? Y solamente criticando y juzgando a Dios. Sabe pues que para todo esto Dios tiene un propósito para tu vida. Aleluya. Dios ha determinado un día en el cual tú estarías en la presencia de Él y escucharías esta palabra, y posiblemente si tú preparas tu corazón y atiendes a la voz de Dios, alcanzarás misericordia. Y un día estarás con nosotros en la presencia gloriosa de Dios, porque nos gozaremos estando en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Todo este mundo, todos en este mundo, estamos todos bajo autoridad desde el día en que nacemos. Desde el día en que nacemos, todos estamos bajo autoridad. Bajo la autoridad de nuestros padres, bajo la autoridad de nuestros maestros, bajo la autoridad de nuestros patrones, aquellos que trabajamos en compañías, aquellos que trabajamos por nuestra propia cuenta. Todos tenemos una autoridad. Y nuestra vida está sujeta a autoridad desde nuestro nacimiento. Y es bien conocido que todo aquel que se rebela en contra de la autoridad acarrea juicio para su vida. Lo corren del trabajo, lo despiden, tiene problemas con sus padres en el matrimonio, y un sinnúmero de situaciones difíciles vienen a su vida porque no se sujetan a la autoridad. Ahora, llega un momento en la vida del hombre en que uno también adquiere autoridad. Adquieres puestos donde tú eres la autoridad. Pero tienes que conocer cuáles son tus límites también. No porque tengas autoridad vas a hacer lo que te da la gana. Veamos lo que dice la Escritura en el libro de Colosenses, ¿verdad? En el libro de Colosenses capítulo 3 verso 18 al 25, de uno por uno los voy leyendo, nos dice la Escritura: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor, no como conviene a tu marido. O sea, hay un límite. Como conviene al Señor. No es lo que tu marido te pida, lo que tu marido te diga. Es lo que conviene a Dios. Pero para que tú sepas qué es lo que te conviene, lo que conviene a Dios, tienes que conocer la palabra de Dios. Tienes que meterte a leer la palabra de Dios, y de esa manera vas a ir conociendo la voluntad de Dios, y no te vas a dejar, ¿verdad?, que aquel que es tu autoridad o tu cabeza, ¿verdad?, se pase contigo, pase de aquella raya, aquella línea que Dios ha marcado, ¿verdad? Como padres debemos conocer cuáles son tus límites. Como hijos debes conocer cuáles son tus límites. Como esposo debes conocer cuáles son tus límites. Como empleador, como empleado, y en cada cargo que tengas debes conocer cuáles son tus límites para no caer en condenación, que es el punto importante en este tema. Debemos conocer cuáles son nuestros límites. Un esposo no puede ejercer autoridad sobre su esposa y sobre sus hijos si éste no está sujeto a sus autoridades terrenales o a Dios. ¿Cómo vas a tener autoridad? No puede haber autoridad sin autoridad. ¿Cómo vas a ejercer autoridad si no has adquirido autoridad? Es decir, un obispo, un pastor, un anciano no puede tener autoridad sobre una congregación si esta persona no está sujeto a sus autoridades superiores o a la autoridad de Dios. Así también el esposo no puede tener
autoridad sobre su esposa y sus hijos si no ha tenido una entrega con Dios, si no tiene una relación con Dios. Tenemos que estar nosotros sujetos a la autoridad de Dios, tener una comunión con Dios para que Dios nos bendiga, para que Dios nos dé autoridad. Gloria a Dios. Cuando la esposa no se sujeta a la autoridad del marido, muchas de las veces es porque el marido no tiene una relación íntima con Dios. Y si usted no tiene una relación íntima con Dios, ¿de dónde pues va a tomar usted autoridad? De lo contrario, lo que hace usted es tratar de someter a su cónyuge a la fuerza. Y esto le va a acarrear serios problemas, porque quien convence de pecado es Dios. Cuando un hombre descuida su vida espiritual, llega el momento en que quiere forzar las cosas, con gritos, regaños, a sus hijos los desespera. No es así. Hay ayuno, hay oración para todas estas cosas. Entonces, debemos sujetarnos a Dios, y Dios convencerá a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos de pecado, y entonces nosotros tendremos autoridad. En el verso 19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. O sea, límite. No seas áspero con ellas. Dios está marcando un límite. O sea, no te pases con ella. Respétala. Tiene que haber un límite en el cual llegue tu autoridad. Es algo que nosotros debemos entender y conocer, cuál es nuestra autoridad. En el verso 20 nos dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Un mandamiento para los hijos, para los jóvenes. El libro de Proverbios 22:15 dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección dice que lo alejará de ella. Ahora, hay que poner atención a lo que la Escritura está diciendo. O sea, no te está diciendo que lo agarres con la correa del cinto, con una vara. Dice: más la vara de la corrección. O sea, la corrección es la vara, para que lo entendamos. Porque muchos de nosotros a veces equivocamos las cosas y queremos dominar e infundir temor a nuestros hijos solamente con el puro cinto, el cinto y el cinto, ¿verdad? Pero la Escritura nos está diciendo que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, pero dice: más la vara de la corrección. O sea, la corrección lo va a alejar de ella, no los golpes. Entendemos esto, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, cuando un hijo crece sin corrección, sin autoridad, creerá que va a hacer esto, que va a hacer lo que le dé la gana durante toda su vida. Cuando un hijo crece sin corrección, cuando un padre, una madre no le llama la atención a sus hijos, no los corrige, este niño crecerá y creerá que así va a ser toda su vida. Pero cuando llegue a la prisión, se va a dar cuenta que no es así. Porque aún en la prisión hay leyes, hay autoridades que le van a marcar un alto, y lo que no quiso aprender o lo que no le enseñaron sus padres, se lo van a enseñar en la prisión. Lo van a enseñar a respetar, levantarse temprano a las 5 de la mañana, bañarse con agua fría, hacer ejercicio y un montón de cosas que mi hermano me platicaba. Cuando yo era joven, y todavía hace algunos años, yo creía que mi madre a mí no me quería. O sea, que sí me quería, pero que yo creía que mi madre quería más a mi hermano. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que cualquier cosa que yo hacía era motivo para que mi mamá me diera vara. Entonces, y miraba la diferencia entre yo y mi hermano. Él es más pequeño que yo, o era más pequeño que yo, ahora es difunto. Yo creía que mi mamá lo sobreprotegía y lo quería más, y que él era el consentido, y hasta le reclamé una vez
que él era el consentido, porque a él nunca le llamaba la atención. Todo está bien, deja al niño, ¿qué le hiciste? ¿Por qué le pegaste? ¿Por qué está llorando? Entonces yo crecí y todavía llegué al evangelio creyendo que él era el consentido y que yo era el despreciado. Pero con el tiempo fui entendiendo que no era así. Al que más amaba era a mí. A mí me corrigió, los varazos me moldearon, pero estoy con vida. Respeté las autoridades, respeté la autoridad de mi madre, las autoridades de la escuela, donde quiera que fui, gracias a la corrección de mi madre, ahora yo puedo, gozar de una mejor vida. No me perdí en el mundo. Mi hermano está muerto. Fue secuestrado hace 2 años y hace como 3 meses me dijeron la verdad. Mi familia que conocía la verdad me dijeron que fue despedazado en vida. Cuando no le llamas la atención a tus hijos, así termina, en la prisión, en las pandillas, en las drogas, en la cárcel. Pero de alguna manera él va a entender a respetar la autoridad. Es mejor que los corrijamos cuando están pequeños. ¿Por qué? Les vas a evitar sufrimientos. Les vas a evitar sufrimientos. Cada vez que este joven, este hombre rete a la autoridad, va a sufrir terribles castigos. Porque hay una ley que Dios ha establecido. Una ley, no importa si sea en la prisión, si sea en cualquier lugar, es ley de Dios y por Dios han sido establecidas. En el verso 21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No los desesperes, no los presiones. Darles un poquito, tantito de libertad. O sea, corrígelos, pero con sabiduría. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Mire, hay una línea: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. ¿A quién? A nuestros pastores, a nuestros jefes en el trabajo, a cualquiera, ¿verdad?, que esté sobre autoridad sobre nosotros. Y dice, y no sirviendo al ojo. O sea, no nomás te pongas a trabajar cuando lo mires, porque mucha gente tiene esa costumbre. Ven al patrón, ven al encargado que viene y entonces se ponen bien movidos a trabajar. Eso es lo que la Escritura nos está diciendo: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero a Dios. Verso 23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Oigan bien, cuando usted se sujeta a la autoridad superior, aunque esta autoridad sea injusta, usted va a obtener recompensa de Dios. Eso es lo que Dios nos está diciendo en esta palabra. Cuando usted se sujeta a la autoridad, aunque esta autoridad sea injusta para usted, puede que en la iglesia en un momento usted sienta que su pastor está siendo injusto con usted. Pero si usted mantiene su postura de respeto y no le falta el respeto a su pastor, usted tendrá recompensa del Señor. Eso es lo que la Escritura nos está diciendo. Esa es la importancia de conocer la ley de Dios, de reconocer la autoridad. Dice en el verso 25: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Oiga, a Dios no le interesa que sea un obispo, un anciano, un pastor, un maestro. Si este es injusto, recibirá injusticia. Por eso dice la Escritura que no te venguéis, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No te desquites, no critiques, no murmures, no te enojes, que eso es la tendencia de nosotros. Pero la Escritura nos está advirtiendo a tiempo. Todo aquel que desobedece a la autoridad vive en amargura, en frustración, en desesperación,
en pecados distintos y nunca encuentra paz y consuelo para su alma. ¿Escucharon? Todo aquel que desobedece a la autoridad vive en amargura. ¿Por qué? Porque su autoridad no hace lo que él quiere que haga. Es que la autoridad, ¿verdad?, tiene sus propias convicciones, tiene alguien quien le dirija, tiene otra autoridad y no va a hacer lo que a usted le dé la gana, va a hacer lo que le están ordenando, sean sus autoridades o sea Dios, porque Él es nuestra autoridad. Así que todos sabemos que la autoridad en la iglesia, de acuerdo a Hebreos 17, son los pastores. Le dice: obedeced a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas. ¿Ya? Todos sabemos que aquí en la iglesia la autoridad principal es el pastor. Y dije autoridad, no dije cabeza, porque la cabeza es Cristo. Pero ellos son la autoridad que Cristo ha puesto sobre su iglesia. Y nosotros les debemos respeto. Ahora, según la estadística dice que el 95% de los fracasos en la vida del cristiano se deben a la ausencia de autoridad, a la falta de respeto a la autoridad. El 95% de los fracasos, o sea, cuando tú resistes a la autoridad, viene el fracaso a tu vida. De una o de otra manera, te gozarás en el momento, te saldrás con la tuya, pero en el momento no te preocupes, te llegará. Porque dice la escritura que tu pecado finalmente te alcanzará, tu maldad te alcanzará, porque todos cosechamos lo que sembramos. Amén. Ahora, pero nunca escojas una autoridad que no sea capaz de corregirte. Entonces, esa no es autoridad. Para que tú seas corregido, aquella autoridad tiene que tener carácter, tiene que tener valor para corregirte. De lo contrario, ¿qué se te va a enseñar? Entonces no te molestes cuando se te llame la atención. La verdadera autoridad no es un don que Dios te da de nacimiento. La verdadera autoridad es de un origen espiritual. Esta viene de una vida de obediencia al Señor. Pedro y Juan respondieron al concilio judío y les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Estos hombres tenían una relación íntima con Dios y desarrollaron, ¿verdad?, desarrollaron ellos esta autoridad porque tenían una relación con Cristo. Pero miremos el otro grupo, ¿verdad? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Cristo nos está enseñando que la iglesia debe de estar bajo autoridad del gobierno, pero que cuando este gobierno sobrepasa sus límites, entonces nosotros tenemos la autoridad suprema de Dios espiritual de no obedecerlos. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Cristo nos enseña, ¿verdad?, que debemos respetar a la autoridad, pero cuando esta autoridad sobrepasa sus límites, nosotros debemos reconocer primero otra autoridad. Juzgad vosotros mismos, ¿verdad?, delante de Dios, y es menester obedecer, ¿verdad?, a ustedes antes que a Dios. Es lo que nos está diciendo. Cuando aquellos que ejercían la autoridad, ¿verdad?, cuando ellos dejaron de estar viviendo en obediencia a su más alta autoridad, que es Dios, perdieron su autoridad. En este caso ellos no tienen autoridad, sino lo que tienen es poder. Y cuando se tiene poder, pero no autoridad, recurren a presionar y a obligar a la fuerza. Todo esto ya no viene del Espíritu, sino de una mente carnal que provoca resentimientos o amargura. Y esto abre paso a los conflictos. Cuando el hombre pierde su autoridad, cuando el hombre pierde su relación con Dios, pierde su autoridad. Y solamente lo único que le queda es el poder o el puesto que tiene.
pero ya no tiene esa autoridad. Entonces comienza a obligar a los miembros de la iglesia o aquellos que, ¿verdad?, están bajo su poder, ahora sí, los comienza a obligar y empieza a crearles resentimiento en su corazón. Gloria a Dios. Un escritor llamado Watchman Nee, un chinito, ¿verdad?, en su libro que se titula Autoridad Espiritual. Este libro a mí me lo regalaron cuando comencé a ir al colegio. Él nos describe las señales que identifican a una persona que entiende y que vive bajo la autoridad espiritual. Veamos bien, él nos enseña, nos describe cómo nosotros identificar a una persona que está viviendo bajo una autoridad espiritual. Y nos dice, una persona que ha conocido la autoridad procura desde luego hallar la autoridad donde quiera que vaya. Es decir, si usted va a algún lugar, va a un estado, a un país, usted va a buscar estar inmediatamente bajo autoridad. Y dice que esta persona sabe que el único lugar donde se aprende obediencia es en la iglesia. Por eso busca inmediatamente dónde congregarse y no anda de aquí para allá. O sea, está bien que te diviertas, pero inmediatamente ponte bajo autoridad para que no caigas en lazo del maligno. Una persona que ha tenido un encuentro con la autoridad, sigue diciendo, de Dios, es mansa, es tierna, ha sido ablandada y no puede ser dura ni legalista. Es apacible. Una persona que de veras ha tenido un encuentro con la autoridad jamás quiere estar en autoridad. No tiene la preocupación ni el interés de llegar a ser una autoridad. No se complace en dar consejos ni menos dominar a otros. Solo los que no conocen la autoridad son los que desean ser autoridad y no esperan a que Dios los ponga en ese lugar para dar el consejo sabio. Andan buscando a quien aconsejar para ser reconocidos de los hombres. Eso es lo que nos está diciendo. Una persona que ha tenido contacto con la autoridad mantiene la boca cerrada, está en sujeción y no se atreve a hablar descuidadamente porque en ella hay un sentido de autoridad. Gloria a Dios. Una persona que ha estado en contacto con la autoridad es sensible a todo acto de anarquía y rebelión que lo rodee. Él mira cómo la anarquía ha llegado al mundo y aún a veces en las iglesias. Un esposo que no se sujeta a la autoridad de Dios va a sufrir. Una esposa que no se sujeta a la autoridad de su marido va a sufrir. Un hijo que no se sujeta a la autoridad de sus padres va a sufrir amargamente, porque el pecado acarrea juicio, acarrea muerte, pues la paga del pecado es muerte, muerte física o muerte espiritual. Todo aquel que va en contra de la autoridad sufre. Vas a sufrir si vas en contra de Dios. Vas a sufrir si vas en contra de tu pastor. Vas a sufrir si vas en contra de tu esposo, de tu esposa. Vas a sufrir si vas en contra de tus padres. Es una vida de sufrimiento todo aquel que se opone a la autoridad. Por eso el libro de Efesios 6, del 1 al 2 dice, los hijos deben obedecer a su padre y a su madre, no importa quién sea su madre, ¿verdad? O qué haya sido su madre o su padre. La Biblia dice, respétalos, hónralos, porque esto es justo delante de Dios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. No nos corresponde a nosotros juzgar a nuestros padres por la vida que ellos hayan llevado. Yo voy a concluir, hermanos, y quiero contarles un testimonio que me ha impactado mucho desde el día en que lo escuché. Escuchaba yo a un pastor, no sé si algunos lo conozcan, llamado Armando Alducín, que ahora ya tiene como unos
35, 40 años en el ministerio. Y dice él que cuando era joven, de unos 23, 25 años, fue enviado como misionero a la Sierra de Guerrero, allá por la Costa Chica, para que aprendiera, ¿verdad?, de otro misionero que ya estaba a punto de terminar con su periodo de tiempo en aquel lugar. Y lo mandaron para que aprendiera de él todo lo que pudiera, cómo llegar a las comunidades, a los pueblos vecinos, ¿verdad?, pequeños, para evangelizar. Y dice él que este hombre, ¿verdad?, le enseñó muchas cosas. Pero dice que lo que más le impactó a él, que algo que desconocía, es que al cabo de un año, al transcurrir un año, dice que bajaron a la ciudad de Acapulco. Dice que cuando llegaron a Acapulco, ¿verdad?, aquel misionero con más experiencia le dijo: Armando, dice, acompáñame a ver a mi madre. Y entonces dice que él le dijo: ok, está bien, porque él es de la Ciudad de México y todavía no abordaban para irse para allá. Entonces le dijo: sí, está bien. Lo acompañó. Y dice que agarraron un taxi y se fueron. Él no miró por dónde lo llevaba, pero cuando se bajaron del taxi, dice que él se estremeció en su corazón, porque no entendía qué es lo que aquel varón estaba haciendo. Porque dice que lo llevó a la zona rosa, no sé cómo le dicen, o sea, un centro de prostitución. Y se bajaron del taxi y comenzaron a caminar hacia adentro, bares por un lado, bares por otro lado, mujeres y hombres tomando, borrachos, ¿verdad?, semidesnudos, pero ellos siguieron caminando. Finalmente no se aguantó la curiosidad y dice que le dijo: oye, disculpa, dime qué es lo que está pasando, yo vengo desconcertado, ¿por qué me has traído a este lugar? Entonces aquel varón reaccionó y le dijo: oh, Armando, discúlpame, dice, se me olvidó decirte, mi madre trabaja aquí, es prostituta. Entonces dice que él se estremeció en su corazón, porque no se avergonzaba de su madre, aún por lo que ella era. Y dice que llegaron a una barra, a un lugar, una cantina, no sé cómo le llaman, y que entraron a aquel lugar, y dentro de aquel lugar había una mujer y pocos hombres a los lados, pero ella estaba sentada en la barra, ebria. Y dice que este hombre llega y le pone la mano, ¿verdad?, en el hombro, como abrazando a su madre, y le da un beso en la cabeza y le dice: mamá, dice, te traje un poquito, o le dijo mamá, y que ella lo arrendó a ver y le dijo: ¿qué quieres? Y le dijo, dice, te traje un poquito de comida y un poco de dinero. Y le dijo ella, le dice: pues déjalo en la mesa y lárgate. Entonces le dijo él: sí, mamá, dice, pero solamente quería decirte que Cristo te ama y que yo también te amo. Entonces la abrazó y le volvió a dar un beso en la mejilla y salieron de aquel lugar. Dice este hombre que ahí él entendió que no importa lo que tu padre, tu madre sean en la vida. Dale gracias a Dios porque Dios te escogió a ti, porque Dios escogió a aquella mujer para dar a luz a un hijo de Dios ahora. Entonces, no nos corresponde a nosotros juzgar a nuestros padres. Puestos de pie, hermano. A nosotros nos corresponde respetar la autoridad de nuestros padres. No importa lo que ellos sean, como hijos debemos de respetarlos. Gloria a Dios, hermanos. Dios los bendiga. Nuestro pastor Mario Landa con nosotros. Gracias. Le bendiga, hermano ministro, por esta hermosa enseñanza que nos debe sensibilizar, y que la obediencia es más y mejor que todos los sacrificios.